dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 6 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan la pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, arquitecto? Bueno, tenemos que comenzar agradeciendo la invitación que tenemos ambos de Novín García Hatton para esta noche, a propósito de los 100 años de León Jiménez, y aprovechamos entonces para felicitar a la firma León Jiménez, a los hermanos León Jiménez, León Asensio, por este aniversario muy significativo. 100 años, son 100 años. Oh, todo un siglo. Vamos a ver nuestro tema. Presidente viaja el sábado 10. El presidente Mejía inicia este fin de semana visita por Europa y Estados Unidos, invitado. Bueno, la información de que él trastornó el itinerario que tenía porque le fijaron esta entrevista en la Casa Blanca no deja de ser algo significativo, porque ya vimos cómo en su visita anterior la cosa no fue muy bien combinada o concertada. En fin, estuvo casi a un paso de ser desairado, en el sentido de ser recibido por el presidente, que lo recibió minutos y en el despacho de Condoleezza Rice. De manera que parece que ahora hay algo nuevo. Esperamos que no tenga que ver con el ofrecimiento que se supone que hizo el gobierno dominicano o la petición que le hizo el gobierno norteamericano al gobierno dominicano de que se envíen efectivos militares o policiales dominicanos a Irak, por la sencilla razón de que eso va contra la Constitución de la República. Entonces el presidente no puede violar la Constitución de la República. La sucesión del Papa Juan Pablo II. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez figura entre sucesores de su santidad. Bueno, no es la primera vez que suena, ¿eh? Si resultara eso, yo creo que perdemos acá un gran cardenal. Sí, una cabeza para la Iglesia Dominicana, pero sería una gran honra para los dominicanos tener un dominicano en el Vaticano. Es cierto que tendría que acostumbrarse a esa corte, bueno, ¿verdad? Es difícil manejarse ahí en ese, sí, en ese ámbito, ambiente medio complicado. Históricamente han tenido unas, se ha sabido y se ha expresado las actividades dentro del Vaticano como una tarea no fácil para sus santidades, cualquiera que fueren. Yo tengo varios libros. Sí, yo sé. Devastación en Estados Unidos. Una foto de los tornados dejan 34 muertos en Estados Unidos. Bueno, creo que va por 20 el número de tornados que se desataron. Miren esa fotografía. La verdad es que la atmósfera ahí se fueron, de acuerdo a las explicaciones que estaba escuchando hace unos minutos por la televisión, casas de ladrillo. Porque ustedes saben que en Estados Unidos tienen una tecnología de construcción a base de madera que nos las han querido exportar aquí a la República Dominicana y nosotros hemos rechazado. Quien habla a conciencia de lo que estamos diciendo, porque en Estados Unidos se hace toda una estructura de madera y entonces se le forra con unas planchas de yeso
que simulan hormigón o simulan ladrillo, simulan piedra, o simulan mampostería en general, pero todo aquello no es más que madera, es una simulación. Y como arquitectos que somos, siempre hemos cuestionado eso, porque hay una transferencia muy violenta entre la tecnología constructiva de la ciudad a base de acero y hormigón, para que de repente usted pase a los suburbios donde se imita el material noble. Si usted me dijera que son viviendas baratas y que ese es un medio de abaratar la vivienda, tendría una explicación, pero cuando usted ve casas de lujo construidas de madera, que es un material que desde luego tiene un enorme riesgo de incendio, entonces eso no tiene mayor explicación. Lo cierto es que en la televisión estaban mostrando muros de ladrillo derribados por los... Sí, porque el ladrillo, como usted bien sabe, más que mejor que yo, solamente se superpone uno sobre el otro y no se le insertan varillas para dar consistencia a las paredes. Sí, pero hay una técnica de construcción de ladrillo. Sí, el ladrillo no se hace al espesor simple, sino que se pone trabado, se ponen varias camadas y entonces hace un muro resistente. Es decir, se ve que son tornados de mucha fuerza. Inclusive hay 7 desaparecidos. Es decir, que los tornados pueden haberlo desarraigado y haberlo llevado a millas de distancia. ¿Sabe Dios a dónde? Bueno, esto vamos a los análisis. Se producen en las planicies de los Estados Unidos. La conspiración contra la República Dominicana, nuestro país. Liquidar su soberanía económica y política y borrar la frontera y su identidad nacional. Eso es así. Hemos querido hacer un análisis de fondo con relación a este punto. Primero porque es una situación permanente. El país vive bajo un asedio de gente que está conspirando permanentemente contra la soberanía. Hemos dicho la económica porque es el lado vulnerable. Tan pronto uno puede permitir una situación como esa, estoy hablando de los dominicanos, de que nuestra soberanía económica esté vulnerada, automáticamente perdemos la soberanía política. Entonces, hemos visto signos preocupantes que nos han movido a atraer a la atención de los dominicanos esta situación. Y me llamaba precisamente la atención, Roger, sobre algo que a mí se me había pasado. Y es que en el Diario Libre había salido de parte del señor Miguel Solano, eso fue el jueves 1 de mayo, una oferta. Él es precandidato dentro del PLD a la candidatura presidencial para las próximas elecciones. Miguel Solano, él es economista, tengo entendido, graduado en los Estados Unidos, es aquel funcionario que recién instalado el gobierno de Leonel Fernández produjo aquel acto de responsabilidad que nosotros repetimos y señalamos muchas veces como muestra de cierta calidad de persona dentro del mismo PLD. O sea que al lado de Leonel y el grupito ese que hizo todo el desastre que hizo, había gente de valía. Señalábamos a Miguel Solano porque él fue que denunció que Diandino Peña, siendo secretario administrativo de la presidencia, se había hecho dar de parte del presidente Leonel Fernández la autorización para adjudicar contratos grado a grado. El resultado de esa denuncia, siendo Miguel Solano subsecretario técnico de la presidencia y amigo de Leonel Fernández desde Nueva York, pues yo le escuché una parte de su entrevista en la televisión.
tarea a desempeñar. Él iba guardando los cheques y fue y lo depositó. Digo, aquí tiene su cheque, y renunció. Hay otro caso, el de un ingeniero que lamentablemente se me escapa el nombre, de La Romana, a quien le dieron 2 millones de pesos en la oficina de ahí del Palacio. Dije, váyase ahí y haga la reconstrucción de las calles y aceras y contenes de La Romana. Como se están dando los contratos ahora, aquí tiene el dinero, sin más nada. El hombre arrancó y comenzó a hacer su trabajo, y a la mitad le dijeron, mire, que este trabajo ahora se va a transferir a obras públicas. Entonces él se paró, pidió que le cubicaran, no le cubicaron. Entonces él se cubicó él mismo, le sobró casi 1 millón de pesos, hizo un cheque por esa suma y fue y la llevó. Aquí está, esto es lo que sobra de lo que ustedes me dieron, y nadie se lo quería recibir porque todos los que estaban ahí pensaban que era un gancho. Te está volviendo loco el señor. Sí, este hombre viene aquí a rompernos el molde, ¿verdad? Con esto. Bueno, él entonces, de ahí en adelante, por declaraciones que dio, dijo, no acepto más nada, no le recibo más trabajo a este gobierno, y se apartó. Y nosotros señalábamos entre todo ese grupo también a Miguel Solano por la actitud de haber denunciado las tratativas que Diandino Peña ya comenzaba a ejercer desde el cargo de secretario administrativo, sin haber llegado a ser el secretario de Obras Públicas, como pasó luego a ser. Pero ahora resulta que el señor Miguel Solano, ya candidato, oigan lo que ofrece a la nación. Dice en su programa de gobierno que incluye unificar en uno los 2 gobiernos de la isla. ¿Ustedes están oyendo eso? Unificar en uno los 2 gobiernos de la isla. Eso tiene un nombre. Dice institucionalizar el Estado para erradicar la corrupción. Bueno. Pero ya oigan esto, y establecer la economía de mercado planificado. O sea, la economía de mercado es abierta. Es totalmente abierta. Claro. No entendemos cómo puede ser planificada. Todo parece que es un invento del señor Solano. A lo mejor le ganará algún laudo en materia económica. Premio Nobel. Quién sabe. Pero lo cierto es que nos está proponiendo la unificación con Haití. Pero esta además tiene como telón de fondo la economía neoliberal, aunque él habla de la planificación. Entonces nosotros dijimos, bueno, el país tiene peligro por todas partes. Y ahora surge un peligro que viene a remachar la demostración que hizo en el gobierno Leonel Fernández con su equipo. Nos metió ahí un gobierno entreguista, neoliberal, contrapuesto totalmente a la línea programática e ideológica de su partido. ¿Qué pasó en el PLD? Nosotros nos pasamos los 4 años de Leonel Fernández esperando la reacción del PLD. Es más, nos atrevimos a decir en los primeros días y semanas del gobierno de Leonel Fernández que cuando él planteara abiertamente en el Consejo de Gobierno una plataforma neoliberal, había gente que se le iba a parar de ahí de la mesa y se iba a ir para su casa. Pues nos quedamos esperando. Eso no pasó. No solamente no pasó de parte de esos funcionarios en quienes nosotros creíamos en su idoneidad, que serían capaces de hacer eso, sino que tampoco lo hizo el PLD. O sea, el partido se dejó arropar por la desviación del gobierno de Leonel Fernández, tanto en lo ideológico como en términos éticos, que es la parte de la corrupción. Partido que levantó siempre fila de Bosch, el estandarte de la honestidad, que se lo criticó a todo el mundo de la falta de honestidad. Y entonces se encargaba en el gobierno a dar ese ejemplo. Bueno, ahora nos proponen la unificación de la isla. Entonces nosotros queremos decirle al país, ojo con Leonel Fernández, que ya demostró lo que hacía y puede hacer, y ojo con Miguel Solano y cualquier otro que ande por los mismos trillos de Miguel Solano. Ya vamos a ver más adelante que ha surgido otra candidatura, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver. Peligros siguen.
frente a Haití, la isla al revés de Joaquín Balaguer. Estos son los peligros del lado del PRSC. Ajá. Porque ahí también hay una línea de candidatos. Ahora surge uno nuevo, que es el ingeniero Estrella. Pero ¿qué pasa con el ingeniero Estrella? Que lo primero que él ha dicho es que él hace suya la línea política de Joaquín Balaguer, el pensamiento político de Joaquín Balaguer. Pero todo el que quiere llegar a algo, ahí adentro, inmediatamente hace profesión de fe. Yo soy total y absolutamente seguidor del pensamiento del doctor Joaquín Balaguer. Nadie se atreve a decir, yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que él hizo. Estoy de acuerdo con algunas, siquiera, ¿no? Pero hay muchas cosas con las que nunca estuve de acuerdo. ¿Ustedes han oído a alguien decir eso? Jamás. Incluso un candidato, que es Jacinto Peinado, nuestro amigo Jacinto, que llegó a la vicepresidencia de la República chocando precisamente con Joaquín Balaguer. Después que está a un paso de la presidencia, comete el error de ponerse en manos de Joaquín Balaguer y creer Joaquín Balaguer que no le perdonó nunca todo lo que había hecho antes, y ahí mismo lo ciquitilló, ¿verdad? Pero entonces de allá para acá Jacinto cambió el chucho de su discurso, se hizo neoliberal y ahora dice también que él sigue el pensamiento de Joaquín Balaguer. Pues yo quiero recordarle que en la isla al revés Joaquín Balaguer plantea la fusión igualito que lo acaba de plantear el PLDista Miguel Solán, educado en Estados Unidos. Joaquín Balaguer propone la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. Propone una flota unificada, mercante y de guerra, con una sola bandera. Todo eso lo propone Joaquín Balaguer. A los reformistas que no se han leído este libro, léanselo, léanselo. Y concéntrense en los dos últimos capítulos. Sí, los dos últimos capítulos, sobre todo. Sí. Ahora vamos a ver. Los peligros de parte del PRD, que es la tercera pata del trípode. La presente gestión neoliberal del presidente Mejía y el intento de repostulación y reelección y la actitud de apoyo de la mayor parte de sus precandidatos, miembros del gabinete. O sea que ahí tenemos una cantidad de precandidatos, algunos que figuran y otros que no, porque nosotros teníamos una lista que daba como 14 fue reduciendo paulatinamente. Entonces, ahora se ve una cantidad menor, probablemente alrededor de la mitad, pero la mayor parte son miembros del gabinete de los aspirantes. Ahí veo yo a Rodríguez Soldevila pataleando, dice, a mí no me pueden sacar del PP. Sí. No me saquen, déjenme adentro que yo estoy ahí. No, y él dice, yo voy a acompañar al presidente Mejía. A donde quiera que él vaya. Parece que lo quiere acompañar como vicepresidente. Sí, todos están disputándose de alguna manera ese cargo. ¿no? Y Pedro Franco Badía. Entonces son funcionarios del gobierno que nada más están ahí para seguir lo mismo que está haciendo este gobierno, que es lo mismo que hizo Leonel Fernández. Lo único que a este gobierno no le luce hacer lo que hizo Leonel Fernández, y mucho menos profundizar lo malo que hizo Leonel Fernández. Eso sí. Porque eso es lo que ha hecho este gobierno. Si no, revisemos el viajecito de César Sánchez a España y Estados Unidos con el contrato de la capitalización. Y ahora tenemos una situación en donde la Superintendencia de Electricidad la han borrado. Ahora nos dan apagones. Nos dieron el otro día al circuito donde nosotros vivimos un apagón de casi 6 horas. Cuando yo llamé y le dije, bueno, yo le estoy llevando récord para que lo descuenten. Me dice, no, usted sabe que eso no lo van a hacer. Me dijo la muchacha. Punto y serio. Digo, ¿cómo usted me dice? Sí, usted sabe que eso no lo van a hacer. A lo mejor me lo dijo de buena fe, queriendo decirme, mire, despierte, que no se lo van a descontar. ¿Por qué? Está en la ley, pero no importa. Porque ahora tenemos a un superintendente complaciente. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero el que va a cargar con eso es el presidente Mejía, No es ni siquiera el ingeniero Reynoso, es el presidente que lo puso ahí, el que va a cargar con la responsabilidad de una superintendencia de electricidad que no funcione frente a los abusos de esta gente que ha venido a asaltar a los dominicanos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos.
Pues bien, además de la actitud de identificación total con lo que ha estado haciendo este gobierno de parte de esa gente que está ahí en el gabinete y que además aspira a acompañar en la reelección al presidente, porque ellos lanzan su candidatura a la presidencia, pero para que los apunten ahí como candidato idóneo a la vicepresidencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya la vicepresidenta dijo, ya yo no quiero ser más vicepresidenta. Y además se alineó con un pronunciamiento que hizo con la posición de Atoy Decán, cuando digo, él está defendiendo un principio. Quiere decir que ya la vicepresidenta se descartó ella misma para repetir. Entonces inmediatamente se pusieron en fila una serie de aspirantes, ¿verdad? Ahora, lo que hay detrás es la parte más preocupante. La que motivó que se permitiera o se auspiciara que Jean-Bertrand Aristide viniera a este país, le hiciera la afrenta a la nación de no ir a rendirle homenaje a los padres de la patria, para irse a prosternar en el cementerio ante la tumba de José Francisco Peña Gómez. Nosotros no impugnamos el derecho que tenga el señor Jean-Bertrand Aristide de ir a saludar en su tumba a su amigo, sino que lo hizo pasando por encima de su obligación, que le fue permitido o auspiciado por la Cancillería Dominicana, por quien era canciller, que era el señor Hugo Tolentino, conocido por sus posiciones haitianizantes, y porque en definitiva el ir a darle un homenaje a su tumba a José Francisco Peña Gómez, hijo de haitiano, es la dimensión de una amistad cuyos alcances no se conocen. Nada más hay que ver el libro que se editó, que le trajimos un día y le mostramos algunas expresiones de cómo la sociedad haitiana sintió el impacto de la muerte de José Francisco Peña Gómez. Y lo estamos diciendo con absoluta, es decir, sin ninguna pasión. Estamos tratando de ser objetivos en la expresión de lo que estamos diciendo. José Francisco era hijo de haitiano. Era hijo de haitiano. Y como su hermano Domingo, ¿por qué no se habla de Domingo? ¿Dónde está el pobre Domingo? José Francisco nunca se dejó ver con él, ni fotografiar menos con él, porque él es una persona, un pobre infeliz, él no aspira a nada, no está en esta cosa, creo que incluso está más en el ámbito religioso o algo así, me ha dicho algo. Que espero que sea en el ámbito religioso cristiano, ¿verdad? Y en definitiva, esa es la realidad. La elección de José Francisco Peña Gómez implicaba para los haitianos una luz verde para pasar por esa frontera. Una frontera desguarnecida por todos los gobiernos, comenzando por Joaquín Balaguer, que con la isla Bebé le sacaba partido al mismo tiempo a la haitianidad de José Francisco Peña Gómez. Entonces atacaba el origen haitiano de José Francisco para provecho político, mientras propiciaba con su pensamiento estratégico la fusión de la isla, ¿verdad? Eso era para congraciarse con las potencias que estaban detrás de esa fusión y que siguen estando detrás de la fusión. Entonces, para congraciarse con las potencias, larga ese pensamiento en ese libro en el año 1983, el libro ese. Entonces, mientras tanto, incubó toda suerte de campañas en contra de José Francisco Peña Gómez. Ahora, lo cierto es que el riesgo estaba. Y ambos, unos y otros, y aquel y el demás, ya hicieron daño a la causa dominicana, pero sobre todo a Joaquín Balaguer, por teñir las inquietudes legítimas de defensa del interés dominicano ante esa amenaza, con esos aprovechamientos y esos oportunismos políticos. Entonces, hasta el punto que todos los movimientos de tipo nacionalista se decían que eran balagueristas. Entonces, hacemos una alerta al país sobre eso. Entonces, queremos terminar
estos análisis de fondo, con una mención de el artículo que salió el domingo en el periódico Hoy. Sobrevivientes de Constanza hablan de las atrocidades de los militares. Aquí está. Monumento a los caídos de Constanza. Esto tiene que ver con el monumento que se hizo en Constanza y todo el efecto y reacción que produjo. Ustedes recordarán que nosotros aquí le pedimos a las instituciones que pedían la cabeza del secretario de las Fuerzas Armadas que moderaran su posición y trataran de dialogar con él, porque habíamos visto en la prensa la explicación del general Soto Jiménez de que la intención de ese monumento había sido honrar a todos los caídos. Pero decíamos, todo depende de que eso haya sido realmente la intención. Y decíamos, lo importante en este país es la reconciliación. Pusimos el ejemplo que nosotros, mi familia vivió muy de cerca por su nexo con la familia Hungría, y ya dije que José Antonio Hungría fue mi padrino. Y él tuvo 2 matrimonios. Entonces había un grupo de sus hijos que eran los Hungría Morel y otro con su segundo matrimonio que eran los Hungría Fermín. Uno de sus hijos del segundo matrimonio, con doña Marina Fermín, a quien mis padres le bautizaron a Laura, una de las 2 mellizas, o sea, eran compadres 2 veces, pues a José Antonio Hungría Fermín vino entre los expedicionarios, y del lado de los militares estaban 2 hermanos de él del primer matrimonio, Renato Hungría Morel y Radamés Hungría Morel. Eran coroneles, ¿no? Eran coroneles, sí. Después llegaron a generales, sí. Y uno fue jefe de Estado Mayor. Y yo decía, eso fue una tragedia en esa familia, porque ese muchacho lo mataron. Aquí describe incluso quién fue, yo no lo sabía. Dice que fue Mélido Marte, que mató a Tonti, como le decían a ese muchacho. Pero eso no se detiene ahí. El mismo caso de Poncio Pou, a quien yo respeto muchísimo, no solamente porque fue capaz de venir a poner su vida en aras de un ideal de libertad, sino porque no le ha pasado factura nunca a este país. Ustedes nunca han visto a Poncio Pou en el medio aspirando a nada, ni postulándose a nada, ni pidiendo nada. Ese señor es un gran señor. Como lo fueron otros, ese Mayobanés Vargas, igual. Ustedes no han visto a Mayobanés Vargas pidiendo nada, ni exigiendo nada, ni reclamando nada. Y no fue también Medardo Germán, que murió en una miseria espantosa, increíble. Entonces, las cosas que se dicen aquí con relación a ese acto que se hizo en Constanza, a mí realmente me creó mucha desazón, porque parece que el general Soto Jiménez, si su intención era una, los que la ejecutaron hicieron otra, y no es la primera vez. Tan así es que le han sacado una lista de iniciativas en las cuales aparentemente el secretario Soto Jiménez aparece entonces en la posición de estar enarbolando un trujillismo a ultranza que nadie desea en este país. Entonces, yo quiero decir esto, yo tengo que darle el beneficio de la duda al general Soto Jiménez, porque yo lo vi tomar la iniciativa del evento ese del Banco Central para buscar las raíces de lo que fue la Revolución de Abril. Y yo creo que la idea fue de él. Ahora, quienes la llevaron adelante le dieron una descarrilada tan grande que dejaron fuera a quienes podían hablar de por qué surgió eso. Y pusieron a hablar a muchísima gente que, como historiadores
pueden ser estudiosos de lo que pasó. Pero la cosa que yo viví al lado del doctor Molina Ureña no la puede decir más nadie, porque nadie más estaba más cerca de él que yo. Pero a mí no me invitaron. Me invitaron en el último momento a sentarme en una silla, a escuchar a los otros que estaban hablando ahí. A gente probablemente que leyeron sobre lo que pasó aquí en abril. A mí me da mucha gracia a veces hablar con Monte Arache, porque Monte, que es muy ocurrente, me dice, yo creo que yo no estaba ahí en ese abril. Creo que debe ser otro abril, porque yo a esa gente que están ahí, yo no lo vi por ninguna parte. Dice él, y tiene autoridad moral para decir eso. Y quiero decir esto, sin desmedro de la gloria que se ganó Francis Camaño, mi amigo, a quien yo metí en el movimiento. Él cometió errores, y uno de sus errores fue asilarse. Cuando salimos de la embajada, de la desgraciada reunión con Tapo Ibero, caminamos desde la embajada que está en la César Nicolás Penso, esquina de Leopoldo Navarro, hasta mi casa, que estaba 2 cuadras más abajo, en la Leopoldo Navarro, esquina Bolívar. Molina Ureña, el presidente provisional, con todo el cuerpo de los militares constitucionalistas que habían ido primero que él ahí a la embajada, encabezadas por Francis Camaño, lo cual está en los documentos del Departamento de Estado con la cronometría de la fecha y hora en que cada quien llegaba ahí a la embajada. Eso está ahí en el libro de Grimaldi. ¿Ok? Y nosotros salimos caminando, bajo el trauma de aquella reunión, hasta mi casa. Ahí se hizo la última reunión en el dormitorio de nosotros. Se sentó Molina ahí con todo el grupo de militares, y de ahí yo recuerdo que salió todo el mundo a asilarse, los militares. Nos quedamos hasta el final, Molina y yo. Y mi padre, manejando su automóvil, nos llevó a la embajada de Colombia. Eso fue el 27. El 27 en la tarde, ya casi de noche. Y quiero decir que Francis se asiló, y Monte Arache no se asiló, y lo fue a sacar de la embajada, tal y como ustedes lo están oyendo. Así fue. Y Francis se sintió muy mal de haberse asilado y se fue a pelear, y todo lo demás es historia. Es decir, que esos son errores, como fue un error de su parte haber ido a la embajada a buscar la mediación de los agregados militares para detener el bombardeo, porque él tenía que saber que eso se iba a interpretar como una rendición, que fue lo que le dijeron. Entonces, ríndase entonces. Sí, le dijeron allá. No se sabe si fue el embajador o uno de los oficiales. Bueno, les relato todo esto, porque en definitiva lo importante es la reconciliación. Y decía yo, la misma figura del Poncio Pou cae dentro de esa situación, porque tiene un hermano que se llama Pedipou, que todos nosotros sabíamos perfectamente que era una persona que vivía exaltando el régimen desde Santiago, desde la emisora que tenía. Amigo íntimo de Granfi. Amigo íntimo de Granfi. Y recuerdo que acuñó una frase, ¿no? Francis, promesa Granfi, promesa fecunda. Algo así. Sí. Entonces, pero son dos hermanos, uno con un pensamiento y el otro con otro. Esa es la realidad triste de los dominicanos. Entonces nosotros pedíamos que no estábamos tratando de, como es obvio, aquí se dice que buscaron incluso a unos calieses y una cosa para discursiar ese día. Si hicieron eso, la idea que pudo haber tenido originalmente el secretario de auspiciar eso, si se hizo así, repito, pues alguien la cogió y la volteó al revés y la volvió un desastre, como volvió un desastre el evento del Banco Central. Y otras cosas más que han pasado. Yo puedo decir muchísimas cosas que entiendo que están marchando mal ahí. Muchas. Pero este no es el punto ahora para enredar más el tema.
Lo que estoy queriendo decir con esto es que le quiero dar el beneficio de la duda al secretario de que él no fue con la intención de lastimar estos sentimientos tan genuinos de rebeldía que ha provocado estos elementos que me he quedado espantado cuando leí que se buscaron a un fulano significado como Calielo o algo por el estilo para que hablara y que se buscara no sé quién otro. Bueno, el quien quiera que organizó eso lo hizo entonces con una intención totalmente contraria al de la reconciliación. Quería decir eso porque como habíamos hablado de esto, sí, tocado. Era necesario poner estos puntos sobre esta cita. Vamos a ver. Temas nacionales. La frontera y Haití. El Consejo Nacional de Fronteras propuso una verja metálica en la frontera, todo lo largo. Quiero decir que por muy sui generis que sí, parezca la idea, eso surgió en el famoso diálogo nacional que auspició Leonel Fernández, que pusieron el tema de Haití y después lo sacaron. Cuando se dieron cuenta que había una serie de iniciativas y la opinión prevaleciente en la mayoría iban en contra de la apertura con Haití, que era el ambiente que se quería hacer, y que salieron propuestas como esa. No hay que buscar las actas de las propuestas, porque las gentes que fueron creyendo en el diálogo, bueno, fueron mucha gente de buena intención, sinceridad, y de allí plantaron su posición, dijeron no, nosotros tenemos que poner vigilancia en esa frontera, que es lo mismo que nosotros le reclamamos al amigo José Gautier, embajador de la Cancillería, no sé si todavía lo es, cuando nos mostró la magnífica exposición de los trabajos de cartografía, de los trabajos que se hicieron hace ya muchos años, fue su padre incluso por los años 20 y tantos, como parte de un equipo técnico que replanteó los hitos para definir lo que es nuestra frontera. Y yo le decía, José, ¿dónde está el texto del acuerdo que se firmó en Washington en enero del año 38 para finiquitar la matanza de haitianos del 37? Ahí está no solamente la suma que con que se indemnizó, porque los haitianos se compraron, los muertos, sino las previsiones que se firmaron donde se obligaban los dos gobiernos a respetar eso. Digo, ese documento tenía que estar aquí acompañando esta cartografía, porque esos hitos puestos ahí, sin el respeto a lo que significan, no significan nada entonces. ¿Y cuándo han significado esos hitos? Nada, ni para el gobierno haitiano, ni para nosotros que no le hemos reclamado respeto a eso. Hace tiempo que la República Dominicana, o su gobierno, debió haber emplazado a más de un gobierno haitiano por incumplir con esos acuerdos. Entonces, esa es la realidad. El gobierno haitiano violó esos acuerdos y los gobiernos dominicanos han sido no encuentro ni el calificativo para retratar la actitud de los gobiernos dominicanos que han dejado que este problema... Indolentes. No, todo eso es blandito. Todo eso es blandito, eso es verdad. Esto es blandito porque eso cae en la categoría de traición. Correcto. Que no lo quería decir. Entonces esa es la situación. Entonces ahora, esto puede parecer estrambótico, pero vayan y hablen con los hacendados que están ahí en la frontera, algunos de los cuales han caído en manos de delincuentes que cruzan de aquel lado para acá. Lo mismo que en el 37. Así fue que se originó lo del 37. Dicen pagan para talar árboles en zona de San Juan de la Maguana, en la frontera, y denuncian tala de árboles en Divergé por una compañía de capital francés también en la frontera. Esto es una cosa insólita porque hay una compañía francesa de capital francés y que fabrica vino en la zona de Puerto Escondido de Duvergé. Y entonces, dice aquí, esa compañía depreda unas 10.000 tareas de bosque ubicadas en la cuenca del río Las Damas. O sea que es un doble crimen, porque desmontar una cuenca hidrográfica es un crimen,
porque eso es lo que va a dejar secar ese río. En el municipio de Duvergé, provincia de Independencia. Esto es increíble. ¿Y dónde está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿Dónde está? ¿Dónde está su titular? El hombre que reparte autorizaciones para cortar árboles. ¿Dónde están? Y permiten poner una tubería que atraviesa zonas densamente pobladas de viviendas de la ciudad, con el gasoducto ese que trajeron de Andrés, en lugar de poner la planta allá al pie de donde descarguen el gas para funcionar. Y el Ejército e Inmigración tratan de frenar la entrada de indocumentados desde Haití. Además, no es solo eso lo que hay que aplicar. Hay que aplicar una política. Bueno, dijo hace pocos días el jefe del Ejército actual que todas las irregularidades que pasaran en la frontera tenía que haber algún militar involucrado. Eso, y tienes razón. Él mismo. Tienes razón. Y si lo dijo para hacerse una autocrítica como militar, lo hizo muy bien. Porque no se explica, y nosotros lo hemos dicho una y mil veces acá, que teniendo el Ejército Nacional los recursos que tiene, no pueda controlar la frontera en una forma adecuada. Y hemos dicho, le están haciendo el juego a los enemigos de las Fuerzas Armadas, que dicen que tenemos esas fuerzas de más. No están haciendo absolutamente nada, porque dice la Constitución de la República que su misión fundamental es preservar la integridad de la República, o sea, la integridad territorial. La frontera, con Haití, las aguas y el espacio aéreo, ¿verdad? Eso es la soberanía de la República, esa es la integridad de la República. Y entonces, si usted permite que por esa frontera pase el que le dé la gana, y ya lo hemos visto en todas las formas habidas y por haber. Entonces, que lo diga ahora el jefe de Estado Mayor, por lo menos es un paso. Aunque el anterior, cuando se designó allí por el presidente Mejía, lo primero que hizo fue moverse a la frontera, y nosotros aplaudimos eso. Dijimos, bueno, está consciente de su obligación primera, que es vigilar esa frontera. Sin embargo, el problema sigue ahí. De todas maneras, el alerta está dado. Nosotros tenemos problemas de todas formas ahí en la frontera con Haití. Ahí hay cosas que se ven y otras que no se ven, o cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Y para nosotros es una sorpresa encontrar que hay una compañía de capital francés desmontando la frontera, que va a producir vinos y que se le haya permitido estar desmontando bosques en nada menos que en una cuenca hidrográfica. Eso significa que aquí no hay gobierno. Sencillamente, eso es lo que estamos viendo por todas partes. Pero nuestro presidente va a viajar. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payana y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora.